Nunca subestimes a alguien por su apariencia. Detrás de cada silencio, puede haber un talento capaz de cambiarlo todo. Si te conmueven las segundas oportunidades, suscríbete, escribe en los comentarios desde dónde me estás viendo y quédate. Hoy hay una verdad que no imaginas. El lobby del Hotel Reina Victoria parecía respirar luz. Arañas de cristal derramaban destellos dorados sobre mármol pulido. En el aire flotaba una mezcla de perfume caro, champán y esa vanidad tenue que siempre acompaña a las grandes galas. Los violines del cuarteto, semi-escondidos tras una mampara de plantas, dibujaban un vals contenido que invitaba a sonreír sin mostrar demasiado los dientes. Camila avanzaba entre las mesas como se camina por una cornisa. Espalda recta, pasos precisos, bandeja firme en el antebrazo izquierdo. El uniforme negro le quedaba sencillo, impecable. En el bolsillo interior llevaba un pañuelo doblado con cuidado, última costura que había aprendido de su madre. Cada vez que los nervios amenazaban con subirle a la garganta, rozaba con la yema de los dedos esa orilla de tela y respiraba. 1, 2, seguir. «Perdona, cariño, otra copa para la mesa 12», susurró Lucy, la maitre, pasando a su lado con sonrisa profesional. «Y cuidado con la señora de rojo. Hoy viene afilada». Camila asintió sin preguntar. Sabía quién era la señora de rojo, aunque nunca la hubiera tenido de frente. Victoria de la Vega, dueña de media calle Serrano, patrona de no sé cuántos proyectos filantrópicos, portada recurrente en revistas donde la luz siempre la favorecía. La habían anunciado con bombos. Llegada a las 9:15, mesa central, menú degustación con variaciones especiales, porque Victoria no come como los demás. A las 9:17, el murmullo cambió de tono como si el salón hubiese inhalado. Camila levantó la mirada. Primero vio el vestido, rojo carmesí, corte perfecto, espalda descubierta, una caída de seda que parecía caminar sola. Luego la mujer, alta, impecable, sonrisa calibrada al milímetro. A su alrededor, socios, amigos, satélites. Ella no miraba, era mirada. Camila dejó 2 copas en la mesa 12, giró con cuidado y tomó el camino hacia la mesa central con una bandeja de flautas. La música tropezó un instante en un pizzicato juguetón. Alguien soltó una risa demasiado alta. Camila calculó la distancia, la posición de las sillas, el ritmo de los meseros. Entró. «Victoria, estás radiante», dijo un hombre de barba cuidadísima, levantándose para besarle la mano. «Lo sé», respondió ella sin falsa modestia, dejando el bolso en la silla como si colocara una corona. Camila se detuvo a su izquierda. La bandeja flotaba a 20 centímetros del mantel cuando escuchó cerca del oído una voz grave. «¿Puedo?». Era un invitado que le abría espacio con la silla. Camila sonrió, avanzó medio paso y, en ese pequeño movimiento aceptado por todos, la orilla del vestido de Victoria, un río de seda con vida propia, rozó el tacón de la camarera. No fue un tropiezo, no fue un golpe. Fue la clase de accidente que solo se reconoce cuando ya es tarde. El borde de la bandeja vibró. Una de las copas volcó un dedo de champán que, obedeciendo a la ley del drama, encontró el hombro desnudo de la señora de rojo. El tiempo hizo clic. El líquido dorado corrió como una lágrima insolente por la clavícula de Victoria. Nadie respiró. Camila reaccionó primero. Dejó la bandeja en la mesa, sacó el pañuelo de su bolsillo, lo extendió con manos leves. «Lo siento muchísimo, señora». «Permítame, fue mi...». Victoria no le permitió. Se volvió con una coreografía lenta, calculada, y la miró como si acabara de reconocer a la culpable de una ofensa histórica. «¿Qué es esto?». Su voz no necesitó alzar el volumen para que todo el salón oyera. «¿Ni para sostener una bandeja sirves?». Alguien rió nervioso. La mayoría no rió. Observó. Camila sintió que el pañuelo pesaba como plomo en sus dedos. «Fue un accidente, señora». «¿Puedo limpiar?». «No toques». Victoria levantó una mano anillada, un semáforo. «¿Accidente?». «Los accidentes ocurren cuando hay capacidad. Aquí lo único que hay es torpeza». Camila tragó saliva. Lucy dio un paso en su dirección, contenida por el deber de no convertir el ruido en escándalo. A un lado de la mesa, un hombre de traje azul oscuro, no tan brillante como los otros, no tan ansioso por ser visto,
Observó sin mover un músculo. Tenía los ojos claros y la mandíbula apretada. La copa que sostenía permaneció intacta. «Pida disculpas», añadió Victoria, y su sonrisa se volvió un cuchillo, en voz alta, «para que aprenda». Camila respiró. «1, 2». Miró el pañuelo, blanco, suave, la orilla bien cosida por su madre una noche de invierno. Pensó en la pastilla de las 9, en la alarma de su teléfono que sonaría más tarde cuando todo esto hubiese pasado. Pensó en el piano que no tocaba frente a nadie desde antes. El sonido de los violines parecía venir de otra habitación. «Disculpe, señora», dijo con la voz fina pero estable. «Lamento lo ocurrido. No has entendido». Victoria inclinó la barbilla, saboreando el momento. «No me importa tu lo siento. Me molesta que estés aquí fingiendo que sabes trabajar. Eres...» La palabra se quedó flotando, como si eligiera con precisión el lugar más doloroso donde caer. «Una inútil». Hubo gente que apartó la mirada. Otros la sostuvieron con ese interés morboso que solo aparece cuando alguien es adormecido por la vergüenza en público. El hombre del traje azul oscuro no apartó la suya. Al contrario, bajó la copa, como si necesitara tener las manos libres por si acaso. Lucy intervino, con el tacto de quien sabe domar incendios. «Señora de la Vega, por supuesto el hotel se hará cargo de la limpieza y si hace falta de la prenda. Permítanos cambiarle la silla y traerle un chal. Traigan lo que quieran». Victoria ni la miró. «Pero que esta chica se aleje de mi mesa. Hay eventos donde una sabe quién pertenece y quién no. Y esta», señaló a Camila con el gesto con que se aparta una mosca, «no pertenece. No fue un alarido. Fue más humillante. Una sentencia suave, impecablemente articulada». Camila sintió el calor en las mejillas, no de rabia, sino de esa vergüenza que huele a metal. Bajó el brazo, guardó el pañuelo, recogió la bandeja con manos que no temblaron, no les daría ese regalo, y dio un paso atrás. Un invitado murmuró algo sobre los estándares. Otro celebró la sinceridad de Victoria con una risita obediente. Camila caminó hacia la estación de servicio. Al pasar cerca de una columna, las luces del salón se duplicaron en el espejo, y por un segundo vio dos versiones de sí misma, la camarera que cargaba bandejas y la niña que, en otra vida, tocaba escalas hasta que las yemas ardían, soñando con escenarios donde el silencio se gana, no se impone. Apretó el pañuelo en el bolsillo. «¿Estás bien?» Lucy la alcanzó entre bastidores, hablándole bajo, con la mano en su hombro. «Sí», dijo Camila, y no era del todo mentira. «Sigo con la 12 y luego la 9. Yo me encargo de la central un rato», ofreció la maître. «Bebe agua. Respira». Camila asintió, llevó el vaso a los labios y dejó que la frescura le bajara el incendio. Desde allí, entre sombras, escuchó cómo el salón recobraba su ritmo. La vida siempre apura a pasar página, pero el eco de la palabra inútil no se iba. Era curioso. Otras veces, palabras peores se le habían pegado a la piel y con música o con trabajo habían terminado por caerse. Esta, en cambio, se quedaba, quizá porque no iba dirigida solo a la camarera. Iba a otra cosa que ella guardaba con llave. «¿Cómo te llamas?» La voz cercana la hizo girar. El hombre del traje azul oscuro estaba allí, sin escolta, sin prisa. De cerca sus ojos no eran fríos, eran atentos, como si estuviera entrenado para escuchar más de lo que la gente dice. «Camila», respondió ella, midiendo la distancia. «Camila», repitió él, como probando una nota. «No hiciste nada mal». Ella se encogió de hombros. Había aprendido que defenderse parecía protesta y protestar parecía ingratitud. «Mejor callar». «No hiciste nada mal», insistió él, pero no compró una discusión. Miró hacia el salón, al piano de cola que descansaba cerrado junto al escenario, esperando al solista de medianoche. A veces los que gritan más no tienen música propia. La frase quedó ahí, extraña, casi fuera de lugar. «Soy Alejandro, encantado», no ofreció la mano. Hizo una ligera inclinación de cabeza, como si estuviera en otro tipo de ceremonia, una donde la cortesía sirve para sostener. Camila no respondió con bromas ni con sonrisas, solo asintió, breve, agradecida por la interrupción quieta. «Debo volver», dijo. «Claro». Alejandro dio un paso atrás. «Si necesitas...» No terminó la frase.
No ofreció nada que ella no hubiese pedido. Buen turno, Camila. Él se alejó y se perdió entre los invitados. Camila se quedó un segundo mirando el piano de cola. A veces los que gritan más no tienen música propia. Recordó otras manos guiando las suyas sobre teclas marfil y ébano, una voz grave riendo. Repite, pequeña, otra vez, más lento. La música no tiene prisa cuando sabe a dónde va. Su padre regresó al salón con la bandeja. La noche continuó. Los brindis volvieron, las risas, los flashes discretos. Victoria se había puesto un chal de gasa sobre el hombro y reía con grandes gestos, dueña otra vez del centro. En el entreacto de los postres, apagaron algunas luces para un video benéfico. Rostros emocionados, cifras, promesas. Camila servía café, invisible. Pero cada vez que pasaba por la mesa central, sentía algo distinto. Un nudo firme, no de vergüenza, sino de decisión todavía sin nombre. Cuando el reloj del salón marcó las 11:15, el cuarteto se calló para preparar la entrada del pianista invitado. Un técnico se acercó a levantar la tapa del piano de cola. El barniz negro abrió un ojo brillante. Camila miró el instrumento y, sin querer, se miró dentro. No lo sabía nadie, ni Lucy, ni los invitados, ni siquiera el hombre de ojos atentos. Pero en ese instante, bajo el rumor de cucharillas y promesas, una nota vieja y precisa vibró en su pecho. No era rabia, no era orgullo, era la claridad súbita de aquello que uno ha sido antes de que el mundo lo nombre. La noche había empezado con un insulto. Aún no lo sabían, pero terminaría con un silencio distinto, el que cae cuando un secreto deja de esconderse. El turno terminó a la 1:10 de la madrugada, cuando el brillo del hotel ya solo iluminaba a los que fingían no estar cansados. Camila cruzó el vestíbulo con los zapatos en la mano. Los pies le ardían, y salió a una gran vía casi vacía, donde las farolas parecían sostener el cielo por pura terquedad. Esperó el búho nocturno con el abrigo fino cerrado hasta el mentón. Mientras el autobús avanzaba por Madrid como si la ciudad fuera un lago quieto, ella repasó la escena con Victoria como quien acaricia una cicatriz para medir cuánto duele todavía. No era la primera humillación de su vida. Sí, quizá la más ruidosa. Su barrio la recibió con persianas a medio bajar y un gato que huyó sin motivo. Subió los 3 pisos sin ascensor contando peldaños en voz baja. Un ritual para no pensar. Y abrió la puerta con cuidado para no despertar a su madre. La casa olía a sopa de fideos, a pomada mentolada y a ese silencio que solo conocen los hogares donde el dinero no alcanza, pero la dignidad se empeña en hacer la cama cada mañana. En el salón, la lámpara de pie dibujaba un cono tibio sobre el sofá. La madre, Elena, dormía de lado, abrazada a una manta de cuadros. El frasco de pastillas a medio tapar descansaba en la mesa. Camila acomodó el frasco, le subió un poco la manta a los hombros y se quedó mirándola un instante. En la luz oblicua, el rostro de Elena era el de una mujer que había decidido no quejarse por principio. Había sido modista toda la vida. Aún guardaba en una caja las cintas métricas gastadas y los dedales que heredó de su madre. El médico del ambulatorio, meses atrás, había dicho valvulopatía como quien deja una piedra sobre otra. Algo había que corregir. No era urgente, pero sí serio. Los mareos, la fatiga al subir escaleras, de momento medicación y controles. La palabra cirugía se había quedado flotando entre ambas como una palabra muy cara que no se puede pronunciar sin sentirse pobre. Camila dejó la mochila en una silla y caminó descalza hasta la pared del fondo. Allí, debajo de una funda de tela color crema, vivía el piano. Un vertical alemán que había sido de su padre, Julián, pianista de bar y profesor de barrio, hombre de manos grandes y risa fácil. Camila levantó la funda con una reverencia involuntaria. El barniz oscuro devolvió un reflejo borroso de su figura. Pasó el dedo índice por la tapa. Un pequeño surco de polvo se apartó como una cortina, abrió. Las teclas esperaban, pacientes como siempre. La mariposa del mecanismo se asomó y volvió a esconderse cuando ella pulsó muy suave un do para comprobar la afinación. Seguía un poco bajo, había aprendido a perdonárselo. Sentada en el banquito, ajustó la altura con un libro viejo de armonía que su padre nunca terminó de subrayar. El primer recuerdo vino solo. Ella, con 8 años,
los pies colgando, intentando un arpegio imposible mientras su padre decía divertido: otra vez, pequeña, como si tuvieras todo el tiempo del mundo. La música había sido su primera lengua. A los 12, Camila fue la niña del piano en el colegio público. A los 15, ganó un concurso local y alguien mencionó una beca. A los 17, cuando el futuro ya tenía forma de sala de conciertos y estudios que olían a madera nueva, su padre murió de repente una madrugada. El corazón, dijeron. La casa aprendió otro silencio, más duro. Camila dejó las clases para cubrir turnos como dependienta, como repartidora, como lo que hubiera. El piano desde entonces fue un lujo que se permitía de noche, con el mantel corriendo para amortiguar el sonido y el metrónomo apagado por respeto a los vecinos. Miró la hora. 1:52. A esa hora nadie se quejaría si tocaba un poco. Acomodó las manos en posición de reposo, respiró hondo y dejó que la memoria hiciera el resto. No tocó algo virtuoso. Eligió una pieza que su padre amaba por honesta, una invención de Bach, esa música que limpia por dentro. Las primeras notas salieron con pudor, como si pidieran permiso. Luego el hilo se fue volviendo cuerda y la cuerda, puente. La casa cambió de temperatura. La respiración de su madre se acompasó con el pulso de la pieza. Camila contó compases en un susurro que no necesitaba pronunciar. 1, 2, 3 y otra vez. Cuando terminó, dejó las manos en el aire un segundo. Ese segundo, suspendido, lleno de una claridad que duele, era lo que siempre había buscado. Lo recordaba de niña, el instante exacto en que el sonido deja de existir y, sin embargo, todo está lleno de él. Cerró la tapa con cuidado. «Papá, aún puedo hacerlo, ¿verdad?», dijo en voz tan baja que ni ella misma estuvo segura de haberlo dicho. Fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. La nevera tenía un imán con la lista de pagos del mes: alquiler, luz, medicinas, el abono del transporte. Había una columna en la que Camila, con rotulador, escribía «hecho» cuando algo se saldaba. Esa noche la columna ofrecía más huecos que tics verdes. En la repisa, junto a los recibos, un sobre con el logo del hospital recordaba la próxima revisión cardiológica de Elena el martes. Traer análisis y electro, había anotado Camila. Abrió la cartera y volcó el contenido sobre el mantel. Monedas sueltas, un billete arrugado, un ticket con descuento de supermercado, una tarjeta de transporte a punto de caducar. Guardó el billete para las medicinas y las monedas para el pan. Pensó en pedir un turno extra el fin de semana. Pensó en renunciar al cine del domingo con Lucy y alargar un par de horas más el cierre del hotel. El teléfono vibró. Un mensaje de audio de Lucy que no abrió. No necesitaba oír disculpas o rabias ajenas ahora. En el marco de la puerta de su habitación, Camila se detuvo. Sobre la pared, un cuadro pequeño mostraba una partitura enmarcada. La elegía que su padre había anotado a mano para su concierto de despedida del bar donde tocó 15 años. Nunca llegó a tocarla. Murió 3 días antes. Camila siempre había sentido que esa música era una especie de promesa pendiente entre ambos. Se sentó en la cama, sacó de debajo el cajón de madera donde guardaba cartas, fotos y programas de mano. Encontró una postal vieja de un conservatorio de Viena que un profesor del barrio le había dado cuando cumplió 16. «Cuando el miedo aparezca, siéntate mejor», decía detrás, con caligrafía grande. Sonrió sin querer. Se imaginó por un segundo en una sala blanca tocando para ojos que escuchan. La imagen se deshizo sola. El alquiler, las medicinas, los horarios. Había aprendido a que los sueños fueran prácticos. La música seguía siéndolo, pero en una dimensión a la que la gente no aplaude. Se levantó, apagó las luces y volvió al salón para echar una última mirada a su madre. Elena abrió los ojos un instante desorientada y luego reconoció la silueta de su hija. «¿Ya volviste?», preguntó en un hilo. «Sí, mamá». «Duerme. Todo bien. Te escuché tocar». «¿O lo soñé?». Camila sonrió. «Un poquito. Qué bonito era cuando tu padre llenaba la casa de notas», murmuró Elena, ya medio dormida. «A veces la música cura más que las medicinas». «Ojalá», dijo Camila, y le dio un beso en la frente. Se quedó de pie con la manta todavía en los dedos, mirando el piano entreabierto.
Sabía que no podía permitirse lujos, pero también sabía, con esa certeza que no pide permiso, que renunciar del todo a lo que la hacía respirar la encogía por dentro. Había sobrevivido a muchas cosas. Quizá tocar en silencio había sido su manera de no romperse. Antes de irse a dormir, abrió el cajón de la mesita y sacó un cuaderno de pentagramas. En la primera página en blanco escribió la fecha y un título torpe: Variaciones para una casa en silencio. No sabía si alguna vez alguien lo escucharía. No importaba. Empezó a escribir despacio, marcando el compás con el lápiz. Afuera, un coche pasó dejando un hilo de luz en la pared. En algún lugar una vecina tose. El mundo, a su modo, acompañaba. Cuando cerró el cuaderno, un pensamiento extraño se le instaló entre las costillas. El piano del hotel. Llevaba meses allí, elegante y callado, como un animal dormido al que solo despiertan para exhibirlo. De día nadie podía acercarse. De noche, a veces quedaba abierto después de las pruebas de sonido. Camila se imaginó tocando una pieza breve en el salón vacío, solo para comprobar que aún podía, que no había sido un error sentir lo que sintió hace un rato en casa. Se rió de sí misma, apagó la última luz y se dejó caer en la cama. El cansancio la devoró en minutos, pero el pensamiento quedó, terco, brillando en la oscuridad como una nota sostenida. Al día siguiente, al llegar al hotel, cruzaría el vestíbulo con la bandeja en alto, fingiendo que nada había pasado. Y sin embargo, algo sí había cambiado. Debajo del uniforme, en un lugar secreto, una puerta se había entreabierto. El tercer día después de la gala, amaneció con una lluvia fina que parecía limpiar los anuncios luminosos de la ciudad. En el hotel, el turno de tarde de Camila se deslizó sin incidentes. Cafés espumosos con corazones en la crema, copas de vino que tintineaban discretamente, un cumpleaños con velas eléctricas y fotos con filtro. A las 23:40, cuando el bar cerró para el público, ella se quedó ayudando a recoger. La mayoría del personal se fue con prisas. Quedaban el guardia de seguridad en recepción, un técnico de sonido guardando cables y el piano de cola, dormido, sobre el pequeño escenario. Camila miró alrededor. El salón vacío tenía otra acústica, como si el aire respirara más lento. El técnico apagó la penúltima luz y dejó la fila de lámparas sobre el piano encendidas, creando una isla cálida en medio de la penumbra. ¿Te molesta si...? Preguntó ella, señalando la tapa del instrumento con una timidez que la sorprendió. El técnico, un chico con coleta y ojeras de buen tipo, se encogió de hombros. 5 minutos. Yo no vi nada. Camila sonrió con gratitud. Subió al escenario, deslizó los dedos por el borde del barniz y levantó la tapa como quien destapa una memoria. Ajustó el banquillo. El corazón le golpeaba en las costillas. No de miedo, sino de esa mezcla de respeto y deseo que uno siente ante algo que ama de verdad. Colocó las manos con suavidad, muñecas sueltas, hombros libres, espalda despierta. No eligió ninguna pieza brillante. Cerró los ojos y dejó que los dedos buscaran la ruta de una melodía que conocía por dentro. El comienzo de la elegía que su padre no llegó a tocar. Las primeras notas fueron un murmuro. Luego entró la mano izquierda con una línea que parecía tender una manta sobre la noche. Camila sintió cómo la sala cambiaba de temperatura, cómo el suelo se volvía más firme bajo sus zapatos, cómo el aire hacía sitio. Los recuerdos no la abrumaron. Se acomodaron, obedientes, como alumnos que saben a qué maestro han venido a escuchar. Tocó la primera página, respiró y siguió. En el pasillo, el eco devolvía una versión más larga de cada frase, como si el hotel tuviera ganas de llorar y no se atreviera. Al terminar, dejó las manos suspendidas un segundo. El silencio después de la última nota no fue vacío, fue lleno, exacto. Y entonces, desde la penumbra de la fila de butacas, una voz conocida, baja y clara, dijo: «No sabía que el hotel tenía ese lujo escondido». Camila se sobresaltó. Alejandro estaba allí, de pie, sin chaqueta, con la corbata aflojada y una especie de respeto en los hombros. No parecía un intruso. Parecía alguien que hubiera sido citado por la música. «Lo siento», dijo ella, apartándose del banquillo, como si la hubieran descubierto en algo indebido. «Yo... solo fueron 5 minutos. Ojalá me robaran así todos los minutos», respondió él subiendo el escalón con cuidado.
¿Era tu padre? Está en tus manos. Camila no supo cómo contestar a esa certeza. Asintió apenas. No suelo tocar aquí, explicó. Hoy se detuvo. No quiso nombrar a Victoria, ni la palabra inútil, ni la grieta por la que se había escurrido su orgullo. No hacía falta. Alejandro se sentó en la primera butaca, como un público de uno. Te vi la otra noche, dijo. No por lo que pasó en la mesa central. Antes, cuando cruzabas el salón con esa manera de no pasar, sino sostener el espacio. Es lo que hacen los músicos cuando entran a tocar. No piden permiso, afinan la habitación. Y hoy confirmo que no era una impresión. Camila intentó una broma para aliviar la incomodidad. Afinar habitaciones suena a empleo mejor pagado. Él sonrió, breve. Debería serlo. Luego, sin rodeos, conozco a la directora del Festival de Primavera. Quieren incorporar un par de talentos no habituales a un ciclo de jóvenes intérpretes. Audiciones privadas el jueves. Si te interesa, puedo lograrte un hueco. La palabra audiciones le golpeó como una ola fría en la nuca. De inmediato se activó el sistema de defensa. Trabajo, turnos, la enfermera que conoce ya su nombre, la revisión del martes, el alquiler que sube un poco cada año. Y debajo de todo eso, una voz que decía, ¿y si fallo qué? No sé si... Empezó. No tienes que decirme nada ahora, interrumpió Alejandro sin prisa. Pero hay oportunidades que no esperan a que nuestra vida esté ordenada. No piden permiso, llegan. Y uno decide si abre o no. Ella bajó la mirada a sus manos. Habían dejado una leve huella de brillo en la madera. Se dio cuenta de que no era el miedo a tocar lo que la paralizaba. Era el miedo a recordar que podía hacerlo, que aún había dentro de ella una sala blanca donde el silencio se ganaba y donde su padre estaba vivo entre los compases. ¿Y si no soy suficiente?, preguntó con una honestidad que no le dejaba agujeros para esconderse. Alejandro no adornó la respuesta. Puede pasar. Hizo una pausa. Pero hoy ya eres más que suficiente para este salón vacío. Y eso que las salas vacías son crueles. Camila soltó una risa pequeña, sorprendida por la ternura de la verdad cuando no está disfrazada. No tengo repertorio preparado, objetó, buscando razones. Hace años que no estudio en serio. No voy a competir con chicos que vienen con profesores, con programas cerrados, con... Te escuché 2 páginas, cortó él sin elevar la voz. En 2 páginas vi intención, estructura, escucha. Lo demás se trabaja. Puedo conseguirte un profesor para 2 ensayos, un piano decente para practicar y cubrir tu turno del jueves si hace falta. La miró un segundo calibrando cuánto ofrecer sin invadir. No necesito nada a cambio. Me haría ilusión ver a este piano sonreír más seguido. Camila arqueó una ceja. A los pianos no les gusta la gente que promete demasiado. A mí tampoco, respondió él. Por eso prefiero los hechos. Sacó el móvil, escribió un mensaje breve. Jueves 18:30. Si dices que no, lo cancelo ahora mismo y nadie se entera. Si dices que sí, mañana a las 8 cerero te abren el auditorio de ensayo de la 4ª planta. Media hora antes de tu turno. Camila pensó en la lista del imán de la nevera. Pensó en su madre diciendo, a veces la música cura más que las medicinas. Pensó en Victoria. Sí, pero ya sin dolor, como si su figura fuera apenas un decorado lejano de una escena más grande. Y pensó en el cuaderno de pentagramas con el título torpe que había escrito la noche anterior. Variaciones para una casa en silencio. ¿Por qué tú?, preguntó de pronto. ¿Por qué te importa? Alejandro respiró, como si buscara una respuesta que no quedara bien en una tarjeta de visita. Porque hace años yo también dejé algo que amaba por razones correctas. Se encogió de hombros. No era la música, pero dolió igual. Y aprendí que ayudar a otro a no renunciar es, a veces, la única forma de perdonarnos. La frase se quedó entre ellos como una nota en suspensión. Camila no quiso saber más. Reconocía el territorio íntimo de las pérdidas. Sabía cuándo no preguntar era respeto. Si acepto, dijo, tengo que practicar antes de abrir el bar. Y... miró el reloj. ¿Dormir poco? Dormirás mejor, replicó él. El cansancio de cuando uno hace lo que ama se acomoda distinto en el cuerpo. El técnico de sonido tosió desde el fondo, recordándoles que los 5 minutos se habían estirado como chicle. Camila cerró la tapa del piano con cuidado. Mañana a las 8,
repitió como si se probara la frase. Vale, vale, confirmó Alejandro. Y no sonó a promesa, sonó a cita. Bajaron juntos del escenario. En la alfombra, el reflejo de las lámparas convertía el suelo en una partitura desenfocada. En recepción, el guardia levantó la cabeza y los saludó con ese gesto que mezcla rutina y complicidad. Ante las puertas giratorias, Alejandro se detuvo. Una cosa, dijo. Si el jueves, en la audición, alguien te pregunta de dónde sales, no digas del bar, ni del hotel, ni de la nada. Di tu nombre y toca. Lo demás se enteran solos. Camila asintió. Había algo en esa instrucción que pesaba menos que un consejo y más que una cortesía. Una confianza prestada. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Camila, él se fue bajo la lluvia, sin paraguas, como si necesitara lavarse de algo que no era de esta noche. Ella volvió un instante al salón vacío. Apoyó la palma en la tapa del piano, como se apoya la mano en la frente de alguien que duerme. Sintió el temblor leve del barniz todavía caliente. Sonrió. A las 7:57, la cuarta planta del hotel parecía un aeropuerto sin vuelos. Pasillos impecables, moqueta mullida, un silencio caro. El vigilante abrió el auditorio de ensayo con un manojo de llaves que sonó a campanillas. Media hora, recordó amable. Yo no vi nada. Dentro, un Steinway vertical respiraba luz de ventana. Camila dejó el abrigo en una silla, estiró la espalda, aflojó la mandíbula y apoyó las manos como quien se saluda con un viejo amigo. No empezó con bravura. Empezó con escala lenta, dedos pesados al bajar, ligeros al subir, escuchando el peso, la redondez, la colocación. Luego Bach, invención a dos voces, la casa en orden. Por último, la elegía. Ese hilo íntimo que unía el presente con el padre, las cuentas con el alquiler, la noche con el nombre. A las 8:29, Alejandro apareció en el marco de la puerta con 2 cafés y la discreción de quien no quiere interrumpir un milagro. Traje combustible, dijo, dejando el vaso en el suelo sin acercarse al piano. Aquí el combustible es el silencio, respondió ella, sonriendo sin mirarlo. Y la técnica, añadió una tercera voz. Camila giró. En la puerta, apoyada en el bastón más elegante de Madrid, una mujer de unos 60, pelo corto plateado y ojos de quien no regala adjetivos. Teresa Lledó, concertista retirada, profesora legendaria. Camila sintió que el aire se le quedaba entre las costillas. He visto dedos con intención, dijo Lledó, avanzando despacio. Ahora quiero ver quién manda en la respiración, tú o la ansiedad. La clase duró 40 minutos, comprimidos como un verano. Teresa corrigió la muñeca izquierda. Menos tensión, niña, esto no es una maleta. El pedal, no perfumes el dolor. El fraseo, no pidas permiso. Di tu versión. Cuando Camila quiso justificarse, la maestra levantó la ceja. Nada de excusas biográficas, dijo. El público no paga por tu historia, paga por cómo la transformas en música. Camila terminó con los antebrazos ardiendo y el corazón claro. Teresa le dejó 3 ejercicios, una indicación final, no te escondas, y 1 hora de audición, jueves 18:30. Alejandro no intervino. Solo tomó nota mental de que alguien había encendido una lámpara dentro de Camila. El resto del día fue menos cinematográfico. Vajillas, comandas, una máquina de hielo caprichosa, un cliente que pidió el vino del vídeo, como si Instagram hiciera maridajes. A media tarde, Lucy la llamó a la oficina. Había un calendario con nombres subrayados y turnos en rojo. Se enfermó Marco. ¿Puedes cubrir de 20 a 00? Pidió. Te pago la extra, y yo me ocupo de la mesa central si esa señora vuelve. Camila miró su móvil. Alarma para las pastillas de Elena a las 21:30. Hizo cálculos de autobuses. Llamó a la vecina del 3B para que pasara a recordar la medicación. Dejó un tupper en la nevera con un post-it. Calentar 2000. Aceptó el turno. El cansancio se le asentó en la nuca como un gato. Decidió llevarlo con ternura. A última hora, ya con los pies de piedra, subió a casa. Elena estaba pálida. Subí muy despacio, dijo como quitando gravedad. Se me fue un poco el aire. La llevó al ambulatorio.
Presión baja, un soplo que sonaba más áspero, recomendación de interconsulta. De regreso en la mesita de noche, Camila encontró el volante. Cardiología. Prioridad media alta. El médico habló de posible intervención más pronto que tarde. En las manos de Camila, la hoja pesaba como plomo. No vamos a preocuparnos, mintió con dulzura. Yo me encargo, esa noche no tocó. Se quedó escribiendo en su cuaderno de pentagramas, copiando con letra grande. No te escondas. La frase funcionaba también fuera del piano. Al día siguiente, a las 8:00, volvió al auditorio. Otro tramo con Teresa. Cuando entras a una frase no pegas la espalda a la pared, indicó. Entras al centro. Y si te pierdes, vuelve al pulso. El pulso te perdona. A media mañana, en la sala del personal, Nora, compañera rápida de lengua y lenta de empatía, hojeaba una revista con fotos de Victoria de la Vega en portada. Dicen que la diva vuelve el jueves con su fundación, comentó al aire, y que hoy le han contado un chisme delicioso. Tenemos una camarera pianista. Miró a Camila con una sonrisa que no era sonrisa. «Te vas a hacer famosa, niña». Camila no respondió. Alejandro, que justo dejaba un documento para la administración del hotel, captó la frase al pasar. En su nuca se encendió una alarma pequeña. Hizo una llamada breve al salir del pasillo. Los días se compactaron. Práctica al amanecer, trabajo hasta tarde, una cabezada en el autobús, listas de pagos en la nevera. El miércoles, cardiología devolvió correo. Resultados alterados. Recomendable adelantar estudios preoperatorios. La enfermera fue clara. Si hay hueco, te llamarán con poca antelación. Camila apretó los dientes. No había plan que aguantara más imprevistos. Por la tarde, Alejandro apareció con discreción quirúrgica en la estación de camareros. Entregó un sobre pequeño. Carta de presentación para la dirección del festival. Dijo, abre puertas, pero la música tiene que sostenerlas. Y ya lo hace. Camila lo miró con una mezcla complicada. Gratitud, pudor, defensa. No quiero caridad, dijo, quizá con más filo del que pretendía. Yo tampoco, respondió él sin ofenderse. Esto no es caridad, es logística. Yo abro una puerta. Tú decides si entras. Y si entras, te quedas por mérito. A veces siento que... Buscó la palabra. Que tu mundo es un ascensor y el mío, una escalera. Los buenos conciertos se suben por escalera, dijo él, y no sonó a frase preparada. Yo solo te sostengo el abrigo. Silencio breve. Camila bajó la guardia lo justo. Gracias. Pero si un día no puedo, si tengo que priorizar a mi madre, no me lo cobres con decepción. No te lo voy a cobrar con nada, aseguró. Si un día dices no, será música también. Silencio colocado. Era una respuesta extraña y sin embargo exacta. Camila asintió. Alejandro se retiró. Nora, detrás, murmuró algo sobre ricos salvadores, que Camila prefirió no escuchar. Miércoles noche. Ensayo final. Teresa la hizo repetir la entrada de la elegía 5 veces. Ahora sí estás diciendo, sentenció. Mañana, 18:30. Si tiembla la mano, deja que tiemble en el compás. El público distingue miedo de verdad. La verdad cuando tiembla no es debilidad, es pulso. Camila bajó del escenario a las 23:20 con una calma rara. En recepción, Daniela, la coordinadora de eventos, hablaba por teléfono con voz profesional. Sí, confirmado el cóctel de la Fundación de la Vega para el jueves. Pausa. No hay músicos propios. Pausa. ¿Una? Mirada de soslayo a Camila. No tengo noticia. Sí, me entero, le aviso. A Camila se le heló la nuca. El rumor ya corría. No dijo nada. Subió a casa frotándose las manos para quitarse el olor a desinfectante y a brillo. A las 9:10 del jueves, cuando se dispuso a entrar al auditorio para su media hora de calentamiento, encontró la puerta cerrada con un cartel. Mantenimiento. No abrir. Bajó a recepción. ¿Han clausurado el auditorio? Preguntó intentando que no se le notara la urgencia. Orden de arriba, dijo el vigilante incómodo. Hoy no se usa, el móvil vibró. Número desconocido. Las camareras no dan conciertos. Evítate el ridículo. Ningún remitente, ninguna firma. El olor de la palabra inútil volvió como metal en la lengua. Respiró. 1,
2. Guardó el teléfono. No te escondas. Alejandro tardó 3 minutos en aparecer. Alguien le había avisado. Hizo 2 llamadas, habló con logística, buscó un piano alternativo en un salón lateral. Conseguido. Un Colín. Desafinado pero digno. Disponible de 17:30 a 18:10. No era ideal, pero era algo. Camila asentía, agradecida y tensa a la vez. Entonces sonó otro teléfono, el de casa. Vecina del 3OB, Camila, no te asustes. Tu madre está bien, pero el hospital llamó. Han adelantado la cita. Dicen que hay hueco hoy a las 18:00 para preoperatorio. Si no vas, lo pierdes y... La voz se quebró. Dicen que después pueden tardar semanas. Camila apretó el móvil contra la oreja como si pudiera frenar el tiempo. Miró el reloj. 17:12. Audición. 18:30. Preoperatorio 18:00. 2. Puntos en el mapa de su vida separados por una línea que no parecía tener puente. Alejandro la vio ponerse pálida. ¿Qué pasa? Tengo que estar en 2 lugares a la vez. La voz le salió sorprendentemente tranquila. Y en los 2 hay algo que no puedo perder. El silencio cayó como una bóveda sobre el pasillo. En la moqueta, de pronto, cada paso costaba el doble. El pasillo del hotel olía a cera nueva y a urgencia. Camila miró el reloj. 17:12. Volvió a mirar el móvil. Preoperatorio adelantado hoy, 18:00. En la otra mano, el sobre con la carta para la dirección del festival pesaba como un piano de cola. «Voy al hospital», dijo, sin rodeos. Alejandro la sostuvo un segundo con la mirada, como quien confirma un compás antes de atacar la frase. «Te llevo. No hace falta», intentó por reflejo. «Te llevo». No era una oferta, era logística, como él decía. Bajaron al garaje. El ascensor tardó demasiado. En el coche, el limpiaparabrisas marcaba un pulso que Camila copiaba con los dedos en la rodilla. Ta, 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 ta. No pensó en la audición. Pensó en el color de la cara de su madre la última vez que subieron las escaleras juntas. En el «no te preocupes» pronunciado con ese orgullo humilde que más que consolar, alarma. «Si llegamos tarde», dijo, más para ordenar el miedo que para informar, «perderemos el hueco. Y si lo perdemos pueden pasar semanas». «Llegaremos», respondió Alejandro, como si los semáforos atendieran a razones. Llegaron. 17:57. Camila atravesó urgencias con el sobre de la cita como si fuera un salvoconducto. En cardiología, una enfermera con ojos buenos dijo, «por aquí», y las condujo, a Camila y al miedo, a una sala pequeña donde a Elena le hicieron electro. Analítica, un interrogatorio minucioso que parecía un examen de memoria de familia. «Su madre está candidata a intervención», explicó el residente, con voz de manual. «El preoperatorio nos permite no perder el quirófano cuando se libere. No se angustien. Es una buena noticia». Camila asintió con una seriedad vieja. Alejandro esperaba fuera, de pie, con las manos en los bolsillos y ese gesto de discreción que hace invisible la presencia y visible el apoyo. Cuando por fin Elena salió, pálida pero digna, lo miró con curiosidad de madre. «¿Y este chico?», preguntó como si Camila tuviera 15 años. «Un amigo», dijo Camila, y la palabra, en su boca, no fue un recurso. Fue exacta. Volvieron al coche a las 19:12. La audición a las 18:30 era ya un tiempo que no pertenecía a nadie. Camila lo sabía. Alejandro también. «Lo siento», dijo ella, y no era disculpa. Era balance. Era hoy. Hoy Alejandro puso en marcha. «Y elegiste bien». Calló un momento. «Ahora vamos a resolver lo otro. ¿Cómo se resuelve haber llegado tarde a una sola oportunidad?» Abriendo otra. Hizo una llamada en altavoz. «Teresa, tenemos noticia. Preoperatorio adelantado. Perdimos la franja». La maestra Lledó no suspiró. Midió. «Entonces necesitas escenario pronto o el miedo se te enreda en los dedos». Dictaminó. «¿Qué tienes?» «La gala de la Fundación de la Vega esta noche», respondió Alejandro. «¿La de la señora con prisa de ser importante?», ironizó Teresa. «Esa misma. Tienen piano bonito, público con ganas de hablar de sí mismos y 10 minutos de silencio si alguien los colma. Consíguelo. Yo estaré entre el público». «Quiero verla decir colgaron». Camila pestañeó aturdida por lo que acababa de oír. «¿La gala de Victoria?», le tembló la comisura.
¿La misma que me llamó inútil? La misma que presume de descubrir talentos locales en su dossier, dijo Alejandro, con una media sonrisa que no llegaba a venganza. Llegaba a criterio, a las 20:06, el hotel volvía a ser mundo. Trajes, flashes, nombres propios. En la escalinata de entrada, Victoria de la Vega descendía como si las gradas fuesen suyas. Vestido color marfil esta vez, cuello joya, sonrisa de imperio tranquilo. A un paso detrás, su asistente personal, Rebecca Sanz, la mujer de agenda afilada y pulso de bisturí. Repartía órdenes con auricular y ojos que nunca pestañeaban. El piano a las 22:15, ordenó Rebecca. Y no quiero sorpresas. Lo digo por ese rumor de la camarera musicante. Que no me estropee el foco. Tranquila, dijo el técnico de eventos, con una deferencia muy bien pagada. Todo bajo control. Camila, en la estación de servicio del bar, se ajustó el delantal como si fuera armadura. Lucy se acercó. ¿Cómo está tu madre? Mejor, dijo Camila, y esa M la sostuvo por dentro. Hoy hicimos lo correcto. Lucy apretó los labios, orgullosa. Si querés no entrar al salón, yo cubro. No. Camila sacó el pañuelo cosido por Elena y lo deslizó al bolsillo. Hoy entro. A las 20:40, Victoria cruzó la sala central como un barco con estela de risas. En cuanto vio a Camila, la reconoció. Esa es la verdad de los que insultan. Recuerdan a quien les permitió sentirse superiores. Mira quién sigue aquí, dijo con una dulzura que cortaba. Me alegra que no te hayan despedido. Los hoteles de 5 estrellas son almas caritativas. Camila detuvo la bandeja a una distancia impecable. No había temblor. No te escondas. Buenas noches, señora de la Vega. ¿Champán Brut o Extra Brut? La pregunta perfecta cortó el guión de Victoria. Un par de cabezas cercanas se giraron, olfateando la escena. Rebecca dio un paso, lista para empujar la conversación hacia el ridículo. Alejandro desde la barra no se movió. Su mano sostuvo la copa, como si no existiera. Lo que tú puedas llevar sin derramar, replicó Victoria con sonrisa de perla. Puedo llevar lo que haga falta, respondió Camila sin filo. También música, si el programa lo permite. El silencio se tensó como cuerda de arco, ojos como focos. Victoria inclinó la cabeza. ¿Música? Dijo con retintín. Me han contado el chisme. Una camarera pianista. ¡Qué tierno! Madrid necesita estas fábulas. Madrid necesita verdad, dijo Camila con voz de sala. Lo otro ya lo tiene, no hubo gesto dramático. Solo dignidad. Y la dignidad, cuando aparece en mitad del lujo, suena fuerte. Rebecca quiso rematar. Nosotras curamos la cultura con dinero, cariño. Tú sirves copas, cada una en su sitio. Alejandro dejó la copa en la barra, tomó 2 pasos y, con la educación de un médico que anuncia una operación necesaria, habló lo justo. Dirección confirmó un interludio a las 22:15. Anunció. 10 minutos. Piano abierto. Camila tocará. Victoria se volvió hacia él, midiendo si ese hombre era un invitado o un problema. ¿Y usted quién es para decidir el programa de mi gala? Nadie, dijo Alejandro sin alterarse. Solo alguien que trajo a 3 patrocinadores que sí quieren escuchar talento. Si no les damos música, se van con su donación a la competencia. Alzó el móvil con una sonrisa cortés. ¿Llamamos todos juntos? Se hizo una pausa llena de matemáticas. Victoria sonrió de nuevo, esta vez con cálculo. ¡Qué entusiasmo!, concedió. 10 minutos. Si me aburre, corto. Me encantan las historias. Cuando no molestan. Entonces tendrá que escuchar, dijo Teresa Lledó, apareciendo como un jurado antiguo entre la gente, con su bastón elegante. Porque aburrirse con Bach requiere esfuerzo. Victoria hizo el gesto de quien no reconoce, pero intuye. Rebecca palideció un matiz. Conocía ese nombre. Vio el tablero moverse. Demasiado tarde. Las 22:07 llegaron con un rumor distinto. El salón percibió que iba a pasar algo que no estaba en las fotos planeadas. Camila cruzó entre mesas con los dedos fríos y la espalda libre. En la esquina, Nora murmuró suerte con un tonito que ya no hería. Lucy la acompañó hasta la escalera del escenario, como quien deja a una amiga en la puerta del quirófano. Si te falla la respiración, susurró, mira la lámpara grande. Parpadea lento. Vos también, Camila subió. Rebecca, desde bambalinas, hizo el último intento. Si te equivocas, yo doy la señal. 2 palmadas y fuera. No te ofendas.
Protocolo. Camila la miró con esa calma que a veces asusta más que la furia. Si doy 2 palmadas, serán aplausos. Se sentó. El barniz del piano devolvió una versión líquida de su rostro. 22:15. La tapa se levantó. El salón, obediente a la antigua ceremonia, se dejó caer en silencio. Teresa, en una butaca, apretó el bastón con orgullo. Alejandro, de pie en el fondo, clavó la mirada en las manos que por fin iban a decir. Camila no anunció nada. Apoyó la izquierda, encontró el pulso. El pulso te perdona. Y dejó que la elegía naciera con la naturalidad de una confesión verdadera. Las primeras notas fueron una cuerda puesta al fuego. La segunda frase no pidió permiso. La tercera, en cambio, ofreció habitación a quien oyera. Y ese fue el cambio. La sala oyó. Los cuchicheos se apagaron. Una mujer del primer banco llevó la mano al pecho sin darse cuenta. Un camarero colocó una copa y olvidó retirarse. Se quedó allí, escondido detrás de una columna, escuchando con ojos de niño. Victoria mantuvo la sonrisa un compás, otro, y después la guardó. No por gusto, por prudencia. Había aprendido a oler los momentos en que el público decide contra el anfitrión. Rebeca miró el reloj, dispuesta a cumplir su amenaza. Pero 2 mesas a la izquierda, los patrocinadores asentían con una concentración que los convertía, de pronto, en gente seria. Camila llegó al centro de la pieza con la respiración alineada. No bordó virtuosismos. Dijo verdades con una claridad que se aprende en las casas donde el dinero falta y la música salva. En la penúltima cadencia, el temblor que temía apareció. No lo escondió. Lo puso en el compás. Y del temblor nació un silencio tan preciso que dolía. Cuando tocó la última nota, dejó las manos flotando un segundo, como había hecho en la sala vacía. Ese segundo, lleno exacto, fue el que cambió la sala. Alguien se puso de pie, luego otro, luego muchos. El aplauso no fue explosivo, fue hondo. De los que agradecen, no de los que celebran su propia foto. Camila se inclinó, pequeña, con una gratitud sin adornos. Buscó a su madre con el pensamiento, como quien llama a alguien por dentro. Victoria aplaudió 2 veces, las justas, con esa elegancia estratégica que sabe perder sin parecer que pierde. Rebeca bajó la vista al móvil, mascando su derrota. Alejandro no aplaudió enseguida. Respiró el final como se respira después de salir del agua. Luego sí, juntó las palmas, orgulloso no de su idea, sino de la verdad ajena que acababa de asistir. Camila se disponía a bajar cuando escuchó la voz de Teresa, clara como un veredicto. Nombre. No era pregunta, era ritual. Camila tomó aire. Camila Julián, Teresa asintió. A partir de hoy, toca ese nombre cuando te lo pregunten. Los fotógrafos quisieron convertir la emoción en contenido. Camila bajó del escenario esquivando flashes. Al pie de la escalera, Victoria la esperaba con una sonrisa corregida. Bonito número, dijo. La gente ama estas historias. Camila sostuvo su mirada con una serenidad que ya no pedía permiso. Esto no es una historia, rectificó. Es trabajo. Victoria parpadeó. No había réplica brillante para eso. Alejandro llegó con paso discreto. La directora del Festival de Primavera está aquí, murmuró. Quiere hablar contigo. Y Teresa ya firmó su recomendación. Camila tragó saliva. El mundo giraba deprisa, pero esta vez a favor. Pensó en su madre, en el ambulatorio, en el pañuelo cosido, en la palabra inútil cayendo como un tenedor en la vajilla del pasado. Luego miró el piano. Sintió que por dentro algo se había recolocado. El aplauso aún vibraba en los vasos cuando el primer cuchillo salió por la espalda. A las 22:41, varios teléfonos se iluminaron con el mismo titular. Calcado en 3 cuentas de farándula. La camarera enchufada por un millonario. ¿Mérito o marketing? No hacía falta que pusieran nombres. El dardo encontró la diana en un segundo. Camila sintió el cosquilleo metálico de la palabra enchufe rozándole la piel, la misma sensación desagradable de inútil, pero con brillo nuevo. Teresa Lledó leyó en diagonal. Levantó una ceja y guardó el móvil como quien aparta una mosca. Alejandro no lo miró. Lo bloqueó. Victoria aplaudió con 2 dedos, satisfecha de que el rumor trabajara por ella sin que sus joyas se mancharan. La directora del Festival de Primavera
Una mujer menuda de pelo rizado y ojos vivísimos llamada Irene Valls llegó hasta Camila con una urgencia educada. He escuchado música, no un gesto social. Te quiero esta noche en la sala pequeña, 23:45. Audición cerrada. Y para callar estúpidos a ciegas. ¿A ciegas?, preguntó Camila como si no entendiera que aún existieran lugares limpios. Panel detrás, jurado delante. Solo número y sonido. Ni apellidos, ni biografías, ni titulares, explicó Irene. Trae lo que hiciste. Y algo que diga quién eres. Teresa sonrió de lado. ¿Lo ves? El ruido se combate con escucha. A las 23:12, Camila subió a su casa a ver a Elena. Llevaba el aplauso en el cuerpo y el titular en las manos. Contó lo del preoperatorio, lo del concierto improvisado, lo de la audición. Hija, dijo la madre, con esa claridad que reservaba para los momentos que importan. Siempre hemos pagado las cosas con verdad. Que la verdad pague una vez por nosotras. Camila la abrazó con cuidado, como si no quisiera mover el aire. Dejó una infusión en la mesita y bajó otra vez al hotel. Tenía media hora para convertirse de camarera exhausta en intérprete despierta. Teresa ya la esperaba en un aula de ensayo con olor a madera recién pulida. Hoy no tienes tiempo de arreglar nada, dijo. Tienes tiempo de colocar lo que ya sabes, hombros libres, peso en la yema, pedales como si respiraras. Abre con Bach, después si te queda mundo tú. ¿Yo? ¿Tu cuaderno?, apuntó Teresa. Lo lleva siempre encima como quien lleva una carta sin enviar. Hoy lo envías. Camila sacó del bolso el cuaderno de pentagramas. La primera página rezaba, variaciones para una casa en silencio. Su mano tembló, pero no lo cerró. No soy compositora, musitó. Hoy no seas nada que te dé miedo. Sé, Camila, replicó la maestra. El resto, si merece, ya se nombra después. Alejandro entró con 2 botellas de agua y una frase justa. Si el titular te muerde, no lo alimentes. Dale la espalda. Que trabaje solo hasta morirse. Camila asintió. No quería pelear con pantallas. Quería decir, la sala 3 del festival era un rectángulo íntimo con 10 filas de butacas y un escenario pequeño. El panel de madera clara separaba a los intérpretes del jurado. En la mesa central, Irene Valls. A su derecha, Teresa. A su izquierda, un crítico de ceño arqueado que había escrito contra la dictadura de la emoción la semana anterior. Había 3 velas de tiempo. Cada candidato dispondría de 10 minutos. A Camila le tocó el número 7. Esperó en una antesala con 4 jóvenes que parecían haber nacido en un conservatorio. Uno calentaba con escalas de Liszt que sonaban a metralleta perfecta. Otra repasaba de memoria una fuga con los ojos cerrados, sosteniendo el aire como una bailarina. El tercero leía titulares en el móvil y murmuraba «pff» en cada giro. La cuarta, muy pequeña, contaba con los dedos, resistiendo al temblor. Camila no tenía carpeta con programas. Tenía una frase en la cabeza. «¡No te escondas!». «Número 7», llamó una asistente. Camila entró. Detrás del panel, el piano de cola brillaba como una certeza. Saludó con un gesto que nadie vería y se sentó. Buscó el pulso. Abrió con la invención de Bach. No la tocó como un examen. La tocó como quien ordena la casa antes de recibir a alguien querido. Mano izquierda limpia, la derecha conversando con una lucidez sin maquillaje. En el compás 9 encontró una respiración y ahí supo que estaba dentro. Terminó sin retardo. Silencio exacto. Del otro lado, Irene bajó la mirada a la mesa con una media sonrisa. El crítico dejó de escribir. Teresa no aplaudió. No correspondía, pero aflojó apenas la mano sobre el bastón. Dispone de 3 minutos más, anunció Irene. Camila miró el cuaderno abierto en la banqueta. El miedo dijo, no eres nadie para esto. La memoria respondió con la voz de su padre. Cuando el miedo aparezca, siéntate mejor. Abrió sus variaciones. La primera empezó con un motivo pequeño, como un hilo colgando de un jersey. 4 notas, re, fa, sol, re, que aparecían, se escondían, se perseguían. La mano izquierda construyó un suelo de casa. La derecha, ventanas. En la segunda variación, el tema se quebró y volvió a soldarse, como las familias que se acomodan a la falta. En la tercera,
El pedal sostuvo un aliento largo, casi un rezo. No era música virtuosa, era música honesta. Y eso, en una sala pequeña a medianoche, tiene un efecto que no alquilan las campañas. Del otro lado del panel, Teresa cerró los ojos. Reconocía la rara aparición de alguien diciendo su nombre sin pedir perdón por él. Irene dejó la pluma en la mesa. El crítico escribió una sola palabra en su libreta. Verdad. Camila se detuvo justo antes de la cuarta variación. No había tiempo. Agradeció en voz baja, levantó las manos y el silencio se acomodó como un abrigo justo. Salió. En el pasillo, apoyó la frente en la pared fría y respiró. Alejandro esperaba a una distancia que no invadía. ¿Y? Preguntó, no por curiosidad, sino para sostener el aire. Fui, dijo ella con una simpleza que la sorprendió. Lo demás no sé. Teresa apareció con pasitos cortos. A veces no hace falta saber. Se oye, dictaminó. Vete a casa, duerme. Mañana a primera hora sabrás si Madrid escucha. ¿Y el ruido? Camila señaló su teléfono que vibraba en el bolso como una colmena. Lo apagamos, dijo Teresa. Esta noche el mundo no opina. Esta noche el mundo descansa. Camila y Alejandro caminaron hasta la esquina en silencio. La ciudad, a esas horas, tiene pudor. Antes de despedirse, él hizo un gesto torpe, casi adolescente. Sí, empezó y se corrigió. Cuando esto pase y tu madre entre a quirófano, te acompaño. Si quieres. Camila lo miró un segundo largo. No había promesas, ni flores, ni discursos. Había un lugar donde apoyarse. Quiero, respondió. Él sonrió como quien mete una frase valiosa en el bolsillo. Iba a decir algo más cuando el teléfono de Camila sonó con un tono que ella reservaba solo para llamadas importantes. El hospital. ¿Sí? Dijo con el alma arriba. Señora Camila. La voz de la enfermera era profesional y cálida. Se ha liberado quirófano para el lunes a primera hora. La doctora confirma que su madre entra. El preoperatorio fue correcto. Por favor, presentarse el domingo por la tarde para ingreso. Camila cerró los ojos. El lunes. Sintió alivio, gratitud, miedo. Y al mismo tiempo, el mensaje de Irene entrando por otra vía. Resultados a las 9:00. Si es sí, concierto de jóvenes intérpretes. Sábado. A la misma hora del ingreso. Colgó. Miró a Alejandro. Se rió. Esa risa que a veces impide llorar. El destino tiene humor raro. O sentido del contrapunto, respondió él. Se abrazaron breve, como se abrazan los que aún no se han dicho lo que están intuyendo. Luego cada uno fue a su casa. Camila entró descalza. Besó a su madre dormida y dejó sobre la mesa 2 papeles cruzados como partituras en conflicto. Ingreso domingo 18 y concierto sábado 20:00. Apagó el móvil. Necesitaba callar el mundo para oírse. Abrió el cuaderno y bajo el título de las variaciones escribió una nueva línea. Coda para no dividirse. Se durmió con el lápiz en la mano. A las 8:59 del día siguiente, el teléfono vibraría con una respuesta que pondría a la ciudad y a Victoria a hablar otra vez. A las 09:00 en punto, el móvil de Camila vibró sobre la mesa como si tuviera prisa por respirar. Abrió el mensaje con las manos frías. Festival de primavera. Veredicto. Seleccionada para el concierto de jóvenes intérpretes. Programa. Bach. Invención. Plus. Variaciones para una casa en silencio. Estreno. Sábado 20:00. Ensayo general. Sábado 11:00. Gracias por traer verdad. No hubo grito. Hubo un silencio lleno, el mismo que ocurre entre la última nota y la gratitud. Camila apoyó la frente en el cuaderno. Sintió que la niña del piano y la camarera de bandeja se daban la mano por fin. En ese mismo minuto, otra notificación. Un perfil de sociedad, ese que siempre llega primero a donde no lo invitan, publicó: ¿Debut a costa de la familia? La camarera pianista prioriza escenario mientras su madre ingresa en cardiología. Era una mentira con datos verdaderos, lo más venenoso. Rebecca Sanz, la asistente de Victoria, no lo firmó. Pero había movido los hilos precisos. Una foto borrosa de Camila saliendo del hospital la noche anterior. Otro plano con Alejandro en la puerta del hotel. Un montaje que sugería enchufe y abandono. Bastó. El rumor encendió comentarios como cerillas.
Camila sintió la punzada en el estómago, esa que aprieta cuando te prestan una versión injusta de ti misma. Antes de que la culpa inventada hiciera nido, llamó a Irene Valls. «Voy a elegir a mi madre», dijo sin rodeos. «Si tengo que renunciar al concierto, renuncio». Hubo 3 segundos de silencio al otro lado, pero no eran de juicio. Eran de cálculo bueno. «Irás con tu madre», respondió Irene. «Y vas a tocar. Si no es en la sala 1, será en otro lugar. La música encuentra siempre una habitación digna. No quiero favores», advirtió Camila, herida por los titulares. «No quiero ser noticia por lo que no soy». «La única noticia será tu sonido», aseguró Irene. «Déjame trabajar la logística», colgó. A los 5 minutos entró otra llamada. Teresa Lledó. «¿Recuerdas cuando te dije no perfumes el dolor?», preguntó. «Hoy vas a ordenarlo». Irene habla con farmacia del hospital. Quieren organizar un concierto breve el sábado por la tarde en la capilla, o en el hall, si hace falta, para pacientes y personal. Se retransmite en circuito interno. Nosotros cambiamos tu debut por un acto de verdad. El festival lo avala. ¿Y la sala 1? Camila todavía medía la renuncia. «La sala 1 viene donde esté la música», dijo Teresa. «Y te interesa más mirar a tu madre que a los palcos. Créeme, yo ya miré demasiados». Camila cerró los ojos. La decisión así dicha no era un sacrificio. Era orden punto. A las 11:20, mientras Irene negociaba permisos y horarios, Victoria se enteró del plan alternativo. Estaba en su ático, desayunando frambuesas con la satisfacción de quien cree haber ganado por agotamiento moral. Cuando Rebeca le susurró «concierto en hospital», Victoria soltó una risa de cristal. «No van a convertir mi ciudad en un telemaratón», bufó. «Llama a dirección. Que recuerden quién paga los respiradores. Si esa chica toca ahí, yo retiro mi donación anual». Rebeca obedeció por inercia, pero el gesto ya no le sabía limpio. Llevaba años sosteniendo agendas y fotos. Esto olía a castigo innecesario. Aún así marcó. La directora del hospital, prudente, escuchó la amenaza. No prometió nada. Y colgó con una frase que no gustaba a los que negocian con presión. «Aquí mandan los médicos». En paralelo, Alejandro se movía a su modo silencioso. Habló con patrocinadores del festival, con un proveedor de streaming, con el técnico de sonido que la noche del interludio había no visto nada y ahora estaba dispuesto a ver lo necesario. Cada llamada sumaba logística. No ofreció heroicidades. Armó un escenario decente para 10 minutos de música en un hospital. Sábado, 11:00. En la sala 1, algunos intérpretes afinaban sus nervios con escalas brillantes. Camila no estaba. Ensayaba en la capilla del hospital, un espacio de paredes claras, bancos de madera sencilla y una luz que entraba como agua. El piano, un colín honrado, había sido empujado por 2 celadores sonrientes. «Mi madre ingresa mañana», le dijo Camila a la capellana, una mujer joven con mirada de sí a casi todo lo bueno. «¿Podemos?» Se le quebró la voz en ese «podemos» que traía más cosas. ¿Podemos tocar sin molestar? ¿Podemos dignificar la espera? ¿Y podemos no rompernos? «Podemos», respondió la capellana, sin retórica. Teresa llegó con su bastón y una carpeta. «He reescrito tus variaciones para 8 minutos», anunció. «Entrarás con Bach, 1 minuto y medio. Luego variación primo, casa, second, falta, 0, aliento. Coda, no dividirse», guiñó un ojo. «Haz lo que ya hiciste». Decir. Camila tocó. En la cuarta banca, Elena escuchaba con la mascarilla puesta y los ojos húmedos. La enfermera que la acompañaba de pie pasó de mirar el reloj a mirar las manos de Camila. A mitad de la variación segundo, 2 camilleros asomaron la cabeza y se quedaron. Al final no hubo aplauso. Hubo un silencio que sanaba. «Mañana», dijo Elena, cogiéndole la mano. «Si no te dejan entrar a quirófano, tocarás aquí. Yo te oiré igual». Camila asintió con esa sonrisa que sujeta lágrimas por los bordes. A las 16:50, el festival lanzó un comunicado impecable. Comunicado. Por razones familiares, la intérprete Camila Julián ofrecerá hoy un concierto breve en el Hospital General para pacientes y personal sanitario. El festival reconoce este gesto y reprograma su participación en fecha próxima. Reafirmamos nuestro compromiso con la música con sentido,
La nota venía firmada por Irene Valls y Teresa Lledó. Los patrocinadores, a los que Alejandro había explicado sin dramatismo, compartieron el texto. Había fotos sobrias de la capilla, del piano en el hall, de dos manos ajustando una banqueta. La narrativa que pretendía Victoria, marketing y enchufe, empezó a resquebrajarse. Victoria leyó el comunicado con indignación fría. «Responde», ordenó a Rebeca, «que parezca que yo alenté el concierto. Que quede claro que mi fundación apoya la música en hospitales». Rebeca tecleó una nota pronta, pero se detuvo antes de darle publicar. Recordó el insulto de la gala, el inútil que sonó como un tenedor golpeando porcelana. Recordó la amenaza a dirección, retirar respiradores si la música se atrevía a sonar donde no había aplausos VIP. «No voy a hacerlo», dijo en voz baja. «¿Perdón?» Victoria arqueó una ceja. «No voy a blanquear una crueldad», repitió Rebeca. «Presento mi renuncia». Y con una calma que se aprende mirando muchas veces el reloj ajeno, añadió. «Y por cierto, la ciudad no es tuya». Dejó el móvil sobre la mesa y se fue. La caída no siempre es una caída. A veces es quedarse sola con tu propia versión de la realidad. Sábado y 9:52. La capilla del hospital se llenó sin aglomeraciones. Batas, pijamas, una fila de sillas de ruedas, dos doctores aún con las gafas en la frente. La capellana pidió silencio. No hizo discurso. Teresa se sentó a un lado, orgullosa y alerta. Alejandro se colocó al fondo, junto a un trípode discreto que enviaría la señal al canal del hospital y a una página del festival. Irene asentía a cada ajuste, más productora que directora. Camila entró con un vestido sencillo, el pelo recogido en un moño sin pretensión. Llevaba el pañuelo de su madre en el bolsillo. Se sentó, respiró, pulso, apoyó la izquierda. Bach abrió la puerta, la casa en orden. Después variación y casa, la madera del banco parecía acompañar. Variación gui, falta. Allí aparecieron los temblores. Camila no los escondió. Los puso en el compás. Variación tre, aliento. El pedal sostuvo el aire de la sala, y la música se convirtió en una forma educada de llorar. La coda, para no dividirse, fue breve, precisa, como una decisión que ya no discute consigo misma. Cuando la última nota se apagó, Elena apretó la mano de su hija. En la puerta, un doctor carraspeó para no llorar. No hubo aplausos largos. Hubo el ruido tenue de la gratitud. Irene caminó hasta el piano y, sin aparato, dijo: «Hoy Madrid escucha con el corazón correcto. Camila, el festival confirma tu reprogramación. Gran sala dentro de 6 semanas con tus variaciones como obra central». Y miró a Teresa. Con la señora Lledó presentando, un murmullo cálido recorrió la capilla. Alejandro bajó la cabeza un segundo. En su rostro había una alegría tranquila, sin dueño. El streaming, pensado para circuito interno, se escapó por los bordes. Así se escapa lo que vale la pena. En 1 hora, ese vídeo breve, con imagen sin filtros y sonido de verdad, circulaba con un titular sencillo: «Una hija toca antes de que su madre entre a quirófano». El comentario más repetido no traía veneno. «Gracias, Victoria». Al ver que la ciudad había elegido relato, hizo su último intento. Anunció una gala urgente en apoyo a la música hospitalaria para la semana siguiente y convocó a la prensa con foto ensayada. Los patrocinadores no confirmaron. 3 de ellos, los mismos que Alejandro había rescatado con paciencia, emitieron un comunicado breve: «Apoyamos hechos, no posados». La caída de Victoria no fue un escándalo. Fue un desalojo lento del centro del escenario. Dejó de importar. Aquella noche, al salir de la capilla, Camila y Alejandro caminaron por el pasillo de paredes beige como quien cruza un puente recién construido. No hablaban. No hacía falta. En la ventana del hall, la ciudad tenía un brillo humilde. «Gracias por abrir puertas», dijo ella por fin, mirándolo con ese tono que ya no confunde deuda con cariño. «Sin promesas, sin adornos. Gracias por entrar», respondió él. Se quedaron un segundo quietos, como si esperaran que una música desconocida les dijera cuándo moverse.
No hubo beso cinematográfico. Hubo un plan. Mañana ingreso. Lunes, quirófano. Después, la vida. Antes de despedirse, Teresa se acercó con su bastón y una tarjeta doblada. Para cuando todo esto pase, dijo. Beca en el Conservatorio de Lyon. Irene y yo hablamos. No es caridad, es lugar. Te lo has ganado tocando quien eres. Camila sostuvo la tarjeta como se sostiene un vaso de agua en un día de fiebre. Pensó en la niña que contaba peldaños, en la joven que abandonó becas para pagar alquileres, en la mujer que por fin había decidido no esconderse. Lunes, 6:12. La madrugada parecía sostener el hospital con los dedos. Camila caminó por el pasillo en medias y con el pañuelo de su madre entre las manos, como si fuera una partitura breve para no olvidar el pulso. Elena sonrió desde la camilla con esa serenidad que solo tienen los que han decidido confiar. Si te falta aire, tócame bajito desde donde estés, bromeó. Ya sabes, la música cura más que las medicinas. La puerta del quirófano se cerró con un susurro que en la piel sonó a trueno. Camila quedó en la sala de espera, junto a un ventanal que ofrecía una ciudad lavada. Sentó el cuerpo como la maestra le había enseñado a sentar las manos, espalda despierta, hombros libres. Alejandro llegó con 2 cafés y un silencio cómodo. No dijo todo va a salir bien. Dijo, estoy aquí, a las 7:05. Camila pidió permiso para entrar en el hall y se sentó ante el colín que el día anterior habían empujado a la capilla. No anunció nada. Tocó Bach en voz muy baja, como quien ordena una casa sin despertar a los vecinos. Un celador se detuvo. Una mujer con pijama azul lloró sin ruido. La capellana cruzó los brazos y dejó que el sonido hiciera su trabajo. Camila terminó con la variación Treri, aliento, y apoyó las manos en el regazo. El mundo siguió respirando. A las 9:41 la doctora salió con las cejas relajadas. La válvula ya canta como debe, dijo con alegría profesional. Todo ha ido bien. Ahora, paciencia. El cuerpo aprende de nuevo. Camila cerró los ojos y dejó caer la frente en el pañuelo. Cuando por fin la dejaron entrar a UCI, Elena parecía otra, cansada, sí, pero con esa luz discreta de las cosas que vuelven a funcionar. Se apretaron los dedos. ¿Oíste?, susurró Camila. Te toqué en el hall. Te oí por dentro, contestó Elena, medio dormida. Los días siguientes tuvieron el ritmo humilde de la recuperación. Paseítos de 10 metros como si fueran maratones. Sopas claras. Una enfermera que celebraba cada línea de saturación, un fisioterapeuta con chistes malos. Camila iba y venía entre el hospital y el hotel con un cansancio que el cuerpo entendía. Alejandro la llevaba y la traía sin hacer catálogo de gestos. Aprendían el idioma de 2, una mirada, un mensaje breve, una siesta de 10 minutos en el banco de un pasillo. Teresa aparecía a veces con su bastón. La técnica también sirve para esperar. Y Irene enviaba, cada par de días, una notita del festival. Todo en pie. Te esperamos bien. En una tarde de sol pálido, Rebecca Sanz se cruzó con Camila en la cafetería del hospital. Ya no llevaba auricular ni agenda. Llevaba una renuncia reciente y una mochila ligera. Yo, empezó torpe, quería pedirte perdón. Por el rumor, por las formas, por sostener cosas que no debí sostener. Tardé en verlo. Camila la midió con esa firmeza que ahora sabía ejercer. Gracias por venir, dijo. No tengo tiempo para odio. Tengo música que practicar y una madre que cuidar. Rebeca asintió, aliviada por no ser absuelta ni condenada. Solo oída. Dejó una tarjeta. Voy a empezar en una fundación que sí lleva pianos a hospitales, anunció con una media sonrisa. Si un día necesitas empujar alguno, me llamas. 6 semanas después. La gran sala del festival parecía un barco listo para zarpar. En el foso, los técnicos afinaban luces. En la platea, un rumor tejido de perfumes, trajes y expectativa. En la fila 3, Elena se sentó con un chal azul y una alegría que todavía no corría. Caminaba despacio, como ella. A su lado, la capellana del hospital. 2 celadores se habían pedido turno para asistir. 3 enfermeras que habían sujetado su oxígeno ahora sujetaban lágrimas preventivas. Alejandro, en el pasillo lateral, había puesto el móvil en modo avión. Ese gesto suyo de respeto absoluto. En bambalinas,
Teresa Lledó ajustó el flequillo y el tono. Recuerda, entra al centro, repasó. Si tiembla, tiembla dentro del compás. Irene Valls cruzó con carpetas. La sala está contigo, concedió. Pero no le debes nada. Te lo debes a ti. Camila respiró. No había vestido caro ni joya. Llevaba un negro sencillo y el mismo moño del hospital. Abrió el cuaderno en la banqueta porque ella era así, supersticiosa con las cosas verdaderas. Cuando el presentador dijo Camila Julián, la sala entera hizo ese ruido casi inaudible que antecede a un silencio grande. Se sentó, apoyó la izquierda. Bach volvió a abrir la puerta de casa. La invención sonó como si alguien colocara fotos en una estantería. Aquí el padre, aquí la niña que cuenta peldaños, aquí la camarera que aprendió a sostener habitaciones sin pedir permiso. Después, variaciones para una casa en silencio. La I, casa, tuvo la madera del banco del hospital. La segunda, falta, no fue lastimera. Fue una enumeración digna de ausencias que enseñan. La 13, aliento, expandió la sala sin hacer ruido. Y la coda, no dividirse, llegó como llegan las decisiones que ya no se negocian. Clara, breve, exacta. Al terminar, el segundo de silencio lleno duró una vida. Luego se levantó la gran sala. No fue un estruendo vacío, fue un aplauso con cuerpo. Elena, de pie, aplaudió despacio, cuidando el pulso. Tenía los ojos inundados. Alejandro no aplaudió enseguida. Guardó en la memoria la imagen de Camila inclinándose, pequeña ante la sala, enorme ante sí misma. Tras bambalinas, los abrazos fueron sobrios. Teresa besó a Camila en la frente. «Ya puedes firmar ese cuaderno», dijo. «Y ahora elige. Lyon te espera cuando estés lista. Madrid también. No hay prisa cuando se sabe a dónde se va». Camila miró la tarjeta de la beca. Pensó en su madre, cada día más fuerte. En las mañanas con café compartido, en el piano del hotel que ya no dormía todas las noches. Pensó en Alejandro, en su modo honesto de estar. «Iré», respondió. «Pero no me iré de mí. Me quedan temporadas de escalera en Madrid y días de avión. Quiero vivir las dos cosas». Teresa sonrió con aprobación. «Eso también es técnica». Esa noche, antes de dormir, Camila y Alejandro caminaron por una gran vía menos ruidosa que de costumbre. Compraron castañas en un puesto y se las fueron pasando a medias, soplando el humo. No se prometieron destinos, se prometieron presencia. Cuando te fuiste aquella noche a tocar escondida, supe que el mundo te debía una escucha, dijo él. Y yo supe que no iba a volver a esconderme, respondió ella, aunque a veces de miedo. Se quedaron quietos frente a un escaparate donde un piano de juguete vibraba en rojo y blanco. Camila apoyó la cabeza en su hombro. Respiraron a tiempo. Victoria, mientras tanto, daba un discurso para un público cansado. Su nombre aún abría puertas, pero ya no llenaba habitaciones. Confundía focos con escucha. Rebeca, en otra parte de la ciudad, ayudaba a descargar un piano en un centro de día y enviaba un mensaje corto a Camila. «Aquí también te esperan». Camila respondió con una foto del pañuelo de su madre. «Voy». En el escenario final, la vida, ni el brillo ni el dinero sostienen una nota falsa. La dignidad y el trabajo afinan lo que somos, incluso cuando el mundo nos quiere fuera de sitio. No subestimes a nadie por el uniforme que lleva ni por la mesa que atiende. Tal vez esté afinando, en silencio, el concierto que te cambiará la forma de escuchar. Y si alguna vez la vergüenza ajena te señala, recuerda, el pulso te perdona. Y la verdad, cuando tiembla dentro del compás, no es debilidad, es música. Si esta historia te tocó, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Qué verdad te ayudó a no esconderte?